MySweet, postre bajo en calorías, sin azúcar, sin lactosa y sin gluten. 8 sabores diferentes. Perfecto para diabéticos, celíacos, intolerantes a la lactosa o cualquier otra persona que quiera disfrutar del placer de un buen postre sin sentir culpa. MySweet, postre saludable, pedirlo por WhatsApp al 756-19875 y seguirlo por redes sociales, así conocer sus puntos de venta. La verdad que el 2024 ha marcado, creo yo, un año de desafíos muy importantes para el productor, para la institución, y obviamente esto también se ve reflejado en la necesidad de hacer cambios, de seguir mejorando, de seguir apostando por las buenas cosas que se hacen y también mejorando las cosas que se pueden mejorar. El 2024 ha sido marcado principalmente por uno de los peores años productivos de hace más de 30 años. Esto debido a la sequía, a la fuerte sequía que se dio iniciando la siembra, que se tuvo que sembrar, se sembró muy tarde y hubieron lugares donde no se llegó a sembrar toda el área de la campaña más importante, que es la de verano, 23-24. Esto siguió su curso y lamentablemente la de invierno también se vio afectada por este fenómeno de la sequía y que generó pérdidas cuantiosas para el productor, pero también para una cadena productiva que siempre ha sido virtuosa, que ha generado valor y que genera alimentos y abastece de insumos básicos para las cadenas productivas y alimenticias del país. Hemos tenido en verano más de 800,000 toneladas menos de producción. Eso significa alrededor de 400 millones de dólares de flujo que han dejado de percibir esta cadena, ¿no? Y que significa, por sobre todo, menos disponibilidad de grano para las para las otras cadenas alimenticias del país. A esto se suma más de 2,5 millones de toneladas menos producidas en invierno, ¿no? Y que también golpean a la economía, al abastecimiento de cultivos básicos, de granos básicos, ¿no? Y esto obviamente ha generado una iliquidez hacia el sector productivo que tiene que cumplir sus obligaciones, que ha tenido que reprogramar, que ha tenido que refinanciarse y que lamentablemente ha tenido, digamos, un impacto en las exportaciones, puesto que el mercado interno desde el cultivo de la soya es ampliamente abastecido. Solamente el 20% del cultivo de la soya se queda en el país, porque eso es lo que el país demanda, y lo demás es exportación, y eso ha sido obviamente golpeado. A esto hay que sumarle una coyuntura política, económica desfavorable para toda la economía, pero que golpea de forma significativa al sector productivo. Uno es la falta de dólares y divisas, y esa correlación de que el sector es el tercer sector más importante que genera divisas para el país. En 2023 casi 2,000 millones de dólares. Entonces eso ha sido golpeado por un lado. Por otro lado, esta escasez de dólares empieza a generar un efecto inflacionario en lo que son los insumos básicos para producir. Empieza a generar una zozobra, digamos, en las expectativas de la economía. Se suben los insumos empiezan a escasear, el costo de producción es cada vez más alto, y ante la iliquidez, ante la viabilidad financiera del productor, empieza a generarse, digamos, una situación muy complicada
que nos ha tocado vivir en un marco de un ambiente económico político complicado. A esto hay que sumarle un tercer elemento dentro del año 2024, que ha sido la falta de combustibles, ¿no? O por lo menos el abastecimiento oportuno, que ya lo empezamos a vivir varios meses atrás, ¿no? En que ya el productor y algunas zonas no estaban recibiendo el combustible de forma oportuna. A esto podemos ampliar un poco después sobre este tema del combustible, pero se generan los bloqueos que obviamente también bloquean y afectan a la producción y afectan a los alimentos. Y también hay que decirlo, que se caracteriza este año por uno de los peores incendios en los últimos años, incendios y quemas discriminadas en zonas fiscales, en bosques, donde de alguna manera tiene un efecto en la parte productiva, pero por sobre todo creo que ha sido mal utilizado y el sector se ha visto apuntado como uno de los culpables de esto, lo cual nosotros creemos de que es una falacia, porque parte de lo que nosotros hacemos es una agricultura sostenible, donde la quema no da lugar a nuestro manejo productivo. Eso también lo voy a explicar, lo voy a desarrollar un poco más adelante. Pero el 2024 es marcado por eso, una muy mala producción, falta de dólares, falta de combustibles en su momento, y no puedo dejar de decir la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es la base para que toda inversión, para que todo desarrollo se justamente crezca y se desarrolle no solo en un ambiente propicio para hacer negocios, sino para producir, para invertir y para generar valor dentro de una cadena tan importante. La inseguridad jurídica obviamente lleva a un desincentivo a seguir produciendo, a un desincentivo a seguir apostando a un sector y a un país, porque en el fondo eso es lo que pasa cuando vivimos en un permanente estado, por lo menos ciertas zonas de amedrentamiento, violencia, que es algo que no necesariamente era característico en el tema de los avasallamientos, pero eso te da a pensar que existen grupos irregulares en el país y que están generando un ambiente muy poco propicio para la inversión, para seguir produciendo en el país. Esta situación de la falta de divisa norteamericana, la ausencia de dólar, ¿cómo incidió en el tema del costo de producción, en la producción de insumos para el sector? Bueno, estamos viendo que cuando se ha mantenido un dólar de 6.96, luego subió a 8, estamos hablando de que las transferencias están por arriba del 60%, casi bordeando el 70%, para que los importadores de insumos puedan hacer sus pedidos y traer esos insumos que de alguna manera son fundamentales para producir. Esto, haciendo un cálculo, ha tenido un impacto en el costo de producción de por lo menos el 40% de elevación de costos. Por un lado, los insumos, que obviamente vienen de diferentes partes y se pagan en dólares, ¿no? Y por otro lado, también el tema de repuestos para lo que son la maquinaria. Podemos hablar algo también en temas de semilla, ¿no? Y tiene su efecto esto también en el combustible, ¿no? Porque ya estamos hablando de que el combustible se está pagando muy por encima de lo que el mismo Estado establece y que no puede de alguna manera sostener esa subvención como política que tiene el Estado, porque no tiene el respaldo de los dólares para poder
poder hacerlo. Y eso ha generado mercados negros, ha generado diésel y combustibles de mayor precio, y que el productor los está asumiendo porque no tiene alternativa otra en relación a esto. Entonces, el costo de producción se ha elevado 40% promedio, yo diría, y que como productores nosotros no podemos imponer un precio, no podemos transferir esa elevación de costos a nuestro producto final, porque somos tomadores de precios. Este año hemos tenido precios muy buenos y seguimos teniendo en esta última, bueno, hablemos sobre todo de la cosecha de invierno, donde los precios están realmente muy buenos. La cosecha de verano no necesariamente, pero porque ha habido una escasez y de alguna manera también la diferencia cambiaria ha generado una lógica, y que tiene que ser así, de que esa distorsión pueda ser de alguna manera transferida a los productores que ante la situación ya explicada del año productivo tan complicado, creo que es importante hacerlo de esa manera. Por lo tanto, el tema de los incendios que decía, se le apuntó al sector productivo como parte de los responsables y se lo hizo desde el mismo gobierno. Le consulto, ¿se amplió la frontera agrícola? ¿Cómo se puede explicar que digan el sector productivo es responsable de esto mientras hay evidencias de asentamientos que no son controlados en diferentes zonas de Santa Cruz? No, definitivamente no, nosotros lo mencionamos como un hito, unos incendios incontrolables, ¿no? Pero al mismo tiempo reclamamos esa posición que algunos funcionarios del gobierno apuntan a un sector, apuntan a este sector principalmente como responsable de dichos incendios, nada más fuera de la realidad. Y eso lo demostramos, y se puede demostrar muy claramente a través de la tecnología, donde se inician los incendios, donde estaban la mayor parte de los focos de calor, y ahora tendremos también la información donde están las cicatrices de quema. Y vemos que es totalmente al revés. Los incendios estaban principalmente dado en las reservas forestales, en las tierras fiscales, y esa es responsabilidad del Estado de cuidar ese territorio. En nuestro sistema productivo agrícola no contempla de ninguna manera la quema. Más al contrario, es realmente imperdonable tratar y pensar de que vamos a implementar quema cuando lo que nosotros queremos hacer es generar rastrojo, generar siembra directa, rotación de cultivos, y que todo eso sea absorbido por la tierra para generar materia orgánica. Entonces, quemar está totalmente fuera de nuestro sistema productivo, y eso también lo muestran las imágenes. Cuando teníamos en el peor momento, todos los focos de calor estaban en estas zonas fiscales, en estas tierras comunitarias de origen en algunos casos, y se hablaba, porcentualmente se hablaba que más del 80% estaba en eso, y que un 20% podría estar en tierras productivas. Entonces, yo creo que ahí hay un direccionamiento político inentendible de buscar culpables, de evadir responsabilidades del Estado y buscar un culpable visible, y que lamentablemente se enfocan en un sector que lo que hace es trabajar, lo que hace es producir, y que al mismo tiempo es la base económica, y para los alimentos en Bolivia, para las familias, es el principal patrimonio que tienen los bolivianos, es que puede producir sus alimentos para todas las familias y todos los hogares en Bolivia. Y es ahí donde este sector está siendo atacado ya, creo yo, por una intencionalidad política
inentendible y que da para mucha conjetura, pero definitivamente nosotros negamos cualquier responsabilidad relacionada al tema de incendios y quemas. Y eso también se ve reflejado porque la frontera agrícola no se ha ampliado. El crecimiento en los últimos 10 años no pasa del 2%. Cuando vemos por cifras oficiales que se han dotado más de 2 millones de hectáreas a comunidades y que no están reflejadas en la producción. Esas dotaciones han terminado en tráfico de tierras o en otro tipo de negocios, pero no negocios productivos, ¿no? Entonces, eso habrá que replantearlo desde el Estado y ver si la política de distribución de tierras está teniendo un efecto positivo desde lo productivo y desde lo que es generar valor en una cadena productiva. ¿Han sentido que el gobierno cumple o ha cumplido con el tema de la seguridad jurídica? Por ejemplo, el tema del avasallamiento es algo constante. Hace poco incluso se ha visto nuevamente, como usted lo decía, ya son organizaciones violentas. El tema de seguridad jurídica, definitivamente, como decía al principio, es una de las bases fundamentales para poder seguir invirtiendo y produciendo, ¿no? Lamentablemente se han dado estos avasallamientos con mucha violencia en algunos casos. Vemos que ya no hay un respeto a la autoridad, vemos de que en desalojos, porque lo que hace estos productores, estos periodos productivos van por la línea, por los pasos que tienen que seguir, hacen la denuncia, esto va y sigue un proceso hasta que se ordena un desalojo, y ese desalojo en muchos casos no se cumple o se requiere, digamos, como un permiso, una autorización, un apoyo desde el gobierno. Se han hecho desalojos desde el gobierno, en muchos casos ha actuado, ¿no? Ya sea los ministerios responsables o las autoridades de la policía. Se han hecho desalojos, el momento que se retira la policía vuelven los avasalladores, se hacen a veces segundos desalojos y es cuando inclusive con policías dentro de los predios hemos visto policías secuestrados, maltratados por estos avasalladores y lamentablemente hay leyes que están claramente establecidos. El avasallamiento es un delito y tiene que ser tratado como un delito y las personas que cometen el avasallamiento definitivamente tienen que ser medidas bajo la ley, y eso creo que es uno de los temas muy importantes que tiene que el sector o que tiene que el gobierno hacer prevalecer ese Estado de Derecho para los bolivianos, protegiendo la producción, protegiendo la inversión. Sentimos que más allá de ciertos esfuerzos, creo que estos grupos irregulares han sobrepasado la capacidad misma del Estado de tener un control sobre esto. Y obviamente esto hay que ponerle un freno inmediato, hay que darle seguridad jurídica, porque dentro de los desafíos que creo que tenemos, ya adelantándome un poco a los desafíos del 2025, es ese compromiso firme que tiene el productor de seguir produciendo, de seguir generando alimentos, de seguir apostando su patrimonio, de seguir endeudándose, reprogramando y hacer todo el esfuerzo posible para seguir produciendo, ¿no? Y eso tiene que venir acompañado de políticas públicas, de incentivo, de protección, de realmente valorar lo que un sistema productivo, y no estoy hablando solo de la soya, esto se lo puede trasladar a cualquier cultivo de lo que pueden ser los valles, el occidente inclusive, de que cualquier incentivo va a ser multiplicado en valor para la sociedad y para la economía. Entonces, creo que los productores tenemos ese desafío y esa pasión por lo que hacemos,
y que si tuviéramos digamos, los incentivos y las políticas adecuadas de que vengan desde el Estado, ¿no? Definitivamente va a ser un ganar-ganar para el país. Uno de esos apoyos o respaldo del Estado que se esperaba y que costó mucho fue el tema de poder viabilizar el uso de la biotecnología, ¿no? Tantas mesas de trabajo, tantas horas de reuniones. Bueno, primero gracias por la pregunta, porque en la honestidad el 2024 también marca un hito en que después de 20 años se aprueba nuevamente un evento biotecnológico en el país. Nosotros vinimos trabajando en mesas de diálogo, en mesas donde explicábamos que Bolivia es el país menos productivo de toda la región. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los números, la estadística. Lamentablemente es así, y eso es porque teníamos y tenemos todavía un rezago tecnológico de más de 20 años con cualquier país vecino, fronterizo o de la región. Y podemos tomar cualquier ejemplo, como en el maíz, donde nosotros probablemente estamos en un promedio de rendimiento de 3 toneladas, cuando todos los países vecinos están arriba de las 8 o 10 toneladas. Y esto se debe a un factor básico, a ese rezago biotecnológico que no tenemos acceso los productores. Se vino trabajando y hay que reconocer obviamente esa apertura que tuvo el gobierno. El compromiso es claro y sigue siendo firme de poder incrementar nuestra productividad en la misma área que sembramos actualmente, ¿no? Y esto se ha dado a través de la aprobación de 2 eventos. Uno es un evento Intacta, que está en el mercado también más o menos alrededor de 20 años, que estamos seguros a partir de las próximas campañas, ya empezando en esta, pero principalmente más adelante, porque todavía se necesita validación de genética, se necesita multiplicación de semillas locales, eso que está adaptado acá, pero que ya va a estar incorporada esa tecnología. Y además se necesita que sea también ampliada, como son en todos los otros países, para consumo humano y animal, ¿no? La aprobación ha sido solamente para biocombustible, lo cual obviamente no aporta a la seguridad alimentaria de nuestro país, pero ya es un paso importante porque permite que empecemos a hacer una validación y empecemos a hacer las multiplicaciones correspondientes. Esto creo que va a ser un cambio muy favorable para los productores y para el país en su general. También hemos tenido la aprobación de la tecnología HB4, es una tecnología resistente a la sequía, o tolerante podemos llamarlo, que es una tecnología nueva que se está incorporando en todos los países vecinos a nueva genética. Y eso esperemos que también se pueda incorporar de la forma más inmediata, porque ese ha sido, como decía al principio, el principal problema del sector se ha enfocado en el terrible año que hemos tenido este 2024 y que de alguna manera de haber contado con biotecnología podíamos haber tenido resultados diferentes. Pero ahí está una herramienta que va a permitir afrontar problemas hacia el futuro y que estamos seguros ambas van a generar un ambiente propicio para que de aquí en adelante la productividad, por lo menos veamos números más alentadores en nuestro rendimiento. Definitivamente no bajamos los brazos en el tema de biotecnología. También hemos tenido la aprobación para hacer pruebas de campo y de salud en lo que es el trigo HB4, que eso va a ser muy importante. Bolivia
Bolivia no es autosuficiente en la producción de trigo y depende de la importación de harina o de trigo en grano de los países vecinos, principalmente de la Argentina, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser muy importante porque ya creemos que para la campaña 2026 o la campaña de invierno 2025 ya podamos contar con algunas variedades que estén con este trigo HB4. No bajamos los brazos en maíz, tenemos una propuesta que de alguna manera se ha hecho la invitación al gobierno para poder discutirla, para poder consensuarla, que es una propuesta donde para el maíz específicamente, donde se establece la zonificación de la producción de maíz para evitar cualquier contaminación que podría susceptiblemente darse, que esto también es debatible, pero la propuesta va en zonificar y también en la coexistencia de los maíces nativos, ¿no? Para que ambos se puedan producir de forma productiva. Y esto tiene un efecto porque el maíz es el principal cultivo que alimenta las cadenas productivas como la avícola o la porcina, ¿no? Que son básicas para la mesa de los bolivianos. Antes, esa faltante de maíz se abastecía de los países vecinos de forma irregular, a través del contrabando, porque todos los países vecinos producen maíces con biotecnología, que por ley no se pueden importar legalmente. Entonces entraban de forma irregular. Todas estas distorsiones de los mercados, la necesidad de proveer cadenas alimentarias, la necesidad de tener políticas claras, de darle la oportunidad a todos nuestros productores de producir, creo que es la manera que tenemos que, en el diálogo franco con las autoridades, poder establecer como políticas de Estado para incentivar la productividad y la producción en todo el país. Estamos por entrar en un 2025 donde tenemos la esperanza de poder mejorar el panorama productivo en la biotecnología, pero ¿qué pasa con el tema de garantizar la producción de combustible, la seguridad jurídica, el tema de la divisa norteamericana? ¿Cómo entramos con biotecnología, pero tropezando con estos otros factores? Bueno, el 2025 creo que va a estar marcado por una agenda más política todavía, lamentablemente digo yo, porque es un año eleccionario donde las decisiones a veces no son tomadas dentro del pragmatismo y de la necesidad de un país, sino están tomadas dentro de la necesidad y el pragmatismo de los diferentes partidos políticos. Y eso lo que hace es que se toman decisiones políticas y no económicas. Y lo que necesitamos ahorita los bolivianos, el sector productivo, son decisiones económicas que vayan al incentivo de producir, a darle la seguridad a la inversión, a darle la seguridad de que el productor va a poder cumplir con sus obligaciones, va a poder restablecer un flujo de caja, va a poder cumplir con el proveedor de insumos, con la industria, con la banca, y de esa manera generar ese valor dentro de una cadena que obviamente va a ser solamente en beneficio de todos los bolivianos y de todas las familias bolivianas y de la mesa de los bolivianos, porque lo que vamos a producir es alimento. Entonces, más allá de que vamos a tener un año ampliamente político, ¿no? Creo yo y apelo a poder seguir trabajando con autoridades de los 3 niveles del Estado, ¿ya? Para generar
políticas económicas que protejan al mayor patrimonio que tenemos, seguir produciendo alimentos para la mesa de los mexicanos. Y eso se hace solamente preveyendo los obstáculos que actualmente se están dando. Tenemos que definitivamente trabajar en una estabilidad para que no se dispare el dólar, para que no aumenten los costos de producción, para que el abastecimiento de combustible esté de forma adecuada, en las cantidades necesarias y en el momento necesario, para que los mercados de exportación que ahorita están siendo bloqueados no se pierdan, porque eso es lo que da viabilidad, eso es lo que da un ingreso al país, la exportación, para que el abastecimiento local esté totalmente satisfecho. A más producción los precios se vuelven más estables y eso es una básica económica. Y eso es lo que estamos dispuestos dentro del desafío que tienen los productores a hacer. Hay algo y lo único que no podemos controlar es el clima, pero todo lo demás está en nuestras manos. Las ganas de trabajar, las ganas de producir y por otro lado del Estado la responsabilidad de cuidar, para mí, el sector más importante que tiene Bolivia. Y lo digo, más allá de los hidrocarburos y de la minería que tienen la importancia para un país, este es un sector que renueva año a año su producción, que no solo genera alimentos, sino genera divisas, genera empleos. Es un sector renovable, que no depende de la materia prima no renovable, ¿no? Donde cada año el sector invierte millones y millones de dólares para seguir produciendo y cada vez mejor. Entonces yo creo que ese es el mensaje y el deseo para el 2025. El desafío está planteado, nosotros lo hemos asumido. Un claro ejemplo es que se está sembrando pese a todos los problemas que se tiene, principalmente ahorita dado por el tema de combustible. Y con la esperanza firme que no se pierdan mercados, de que obviamente tengamos la posibilidad de la libre exportación, como es promovida en su momento desde el mismo gobierno, de agilizar los trámites de exportación, de alguna manera fomentar de que se genere más para producir más y para poder exportar más, porque esos son recursos frescos, renovables, que año a año puede percibir el país y que echa a andar una economía tan importante para nosotros los bolivianos. Entonces, eso es, el 2025 esperemos que no sea la agenda política la que marque el rumbo del país, que lamentablemente ha sido un poco la agenda política siempre la que ha mandado las decisiones del país, pero creo que tenemos la esperanza de que ante la situación compleja, inflacionaria, de falta de divisas, falta de combustibles, y en fin, de la esperanza que tenemos todos de que la economía siga para adelante, pese más allá de lo político.